tengo 45 años, soy mamá de 5 hijos. Me dedico, bueno, en este momento estoy trabajando en un refugio de mujeres en situación de violencia y bueno, múltiples actividades en forma particular, en lo social, barrial, como por ejemplo, acá en el barrio mismo, desde aquel entonces de la inundación, como que quedó lazos, vínculos, y con vecinos incluso, iglesia, hacemos actividades con los niños, por ejemplo, enseñar, o sea, reforzar el tema de la educación, por ejemplo, ayudando a los chicos a hacer la tarea. Y bueno, es como que de ahí quedó una participación muy fuerte a nivel del barrio, como que nos unimos con los vecinos a partir de ese episodio. ¿Y qué barrio es? Este es el barrio, le dicen Nueva Esperanza, está en Los Hornos, cerca del cementerio de La Plata. Nueva Esperanza, más atrás está el barrio Las Palmeras, por ejemplo, pero esto es un poquito antes, está entre 137 a 143, de 70 a 72. Claro. Y bueno, ¿cómo fue ese momento de la inundación en el 2013? ¿Te acordabas, ponele, si viste algo raro, notaste algo raro en el cielo, en el clima, en los animales? ¿Percibiste algo extraño antes de Sí, que sí. te dieras cuenta de lo que fue? Sí, yo lo que percibí y me asombró, bueno, yo tengo mi casa en 70, entre 138 y 139, y bueno, la copiosa lluvia, una de mis hijas no se encontraba, se había ido a estudiar, que tenía un examen y se había ido a estudiar con una persona, y empezó a llover en esas 2 horas tan intensas, y vi insectos meterse, arañas, muchas cosas, como muchos tipos de insectos meterse por debajo de la puerta. Y me llamó eso la atención, o sea, yo ni imaginé nunca que estaba lloviendo y que el arroyo ya, yo vivo a 1 cuadra más o menos del arroyo Regimiento, y ya se había salido del curso, digamos, y estaba viniendo, pero antes de eso ya los insectos, es como que se preparaban iban como rotando, que iba como alejándose de la zona. Claro. Y, ¿Y se pero metían los en tu míos casa? se metían en mi casa, Mm. los insectos. Yo todavía no tenía agua, pero los insectos ya se metían. Y muchos tipos de insectos, una variedad de araña, y me llamó eso la atención, pero después seguí, me llamó la atención, salí, abrí la puerta hacia adelante de mi casa y todavía no estaba el agua. Y la inundación se vino de hacia el arroyo. Y bueno, después por todos lados. Pero yo seguí, y después miré eso un rato, y eran muchas, y nunca había pasado algo así, de meterse, siempre se meten insectos en el hogar, pero no en esa manera. Y bueno, yo seguí con mi actividad, como que eran demasiadas, digo, no puedo con esto, o sea, sigo porque estaba preocupada por mi hija, que de la manera que iba a venir, porque era tan intensa la lluvia, y, y bueno, hasta que una vecina, me viene y se ve que se inundó antes que yo. Y me dice: Nancy, ¿nos podemos quedar acá? Porque mi casa se está inundando. Y sí, le digo yo todavía no me estaba inundando. Sí, sí, pasen. Pero cuando me dicen eso, empezó a venir agua desde mi baño y desde atrás de la casa, desde la puerta trasera.
Y bueno, ahí me suena el teléfono también y es rapidísimo, el agua empezó a llenarse ya ahí, ya lo tenía hasta, de repente de los tobillos hasta la rodilla. Y bueno, le dije a los chicos, vamos, vámonos, y agarré los documentos, creo que, y tenía una notebook y nada más, o sea, vos me hablabas de material fotográfico. En ese momento era salvémonos, salvar la vida, porque era rapidísimo. Y lo único que me acuerdo, empezaron a llamar a mi casa, y como tengo familiares a lo largo de La Plata, y estaba esperando el llamado de mi hija, atendí el teléfono de línea particular, y bueno, una de mi cuñada, que vive una cuadra más, ella tiene 4 chicos chiquitos, tenía, ahora ya están grandes, una bebé recién nacida de 6 meses, y me llama llorando, pidiendo auxilio. Entonces, es como que yo tengo 9 hermanos, y soy la segunda. Y como que siempre me puse en ese rol de dirigirlos, porque mi mamá tenía muchísimos hijos, y pareciera que yo lo viví de una manera como que ella necesitaba mi ayuda, y yo siempre como que me hice cargo de mis hermanos de alguna manera a lo largo de mi vida. Entonces como que tomé como la reté, le dije, salí de ahí ya, porque ella como que esperaba que nosotros vayamos a rescatarla. Y yo lo que hice fue darle una orden, sí, categórico, salí de ahí ya, porque nosotros también nos estamos inundando, salva a tus hijos, salva a tus hijos. Y bueno, tal así que ella tuvo pocos minutos para salvar la vida de sus hijos, porque ella ya tenía más de 1,5 metros de agua en la casa, ella ya estaba en esa situación, ya el marido se trepó en la losa, y los hijos, los vecinos la ayudaron con mi hermano, que estaba en la losa, a llevarlos con sogas, bueno, y ella, es conmovedor, porque cada vez que se me cambia la voz, cada vez que ella me relata esto, tenía a la bebita en el pecho, ella agarrando la soga y tratando de salir de su casa, y se le va la bebé, y un vecino la agarra. Así que esas cosas que, que vos decís, no sé quién, ni siquiera recuerda ella quién era el vecino, pero eran vecinos que nunca antes ella miró, le prestó atención, y sin embargo ese día la ayudó a salir de su casa y a salvar la vida de sus hijos. Y es tremendo realmente la historia, porque hubieron muchos que ayudaron a salvar vidas ese día. Personas comunes como vos y yo, y que le tocó, por algún motivo, estar en ese lugar en ese día. Y ayudar a salir, y hoy, la verdad, recordarlo no con tanto dolor como es la gente que perdió un ser querido, porque las cosas materiales no se recuperan, pero se hacen nuevas. O sea, podemos seguir haciéndolas. Y realmente el valor más importante está en las personas. Y la vida de las personas es el daño más trágico que hemos vivido. Si bien lo material es importante, porque eso dejó secuelas también en las personas, pero realmente ahí el dolor mayor está en las personas que han perdido la vida. Sí, tal cual, eso es algo que no se puede recuperar, Sí. suplantar ni nada, sí, sí. Sí, totalmente. Nosotros acá a nivel del barrio, vos me decías que viste, bueno, una persona, una vecina perdió la vida muy a 2 cuadras, y después nosotros vimos, yo al menos vi, porque nosotros tenemos acá en 137 como un canal
Y ahí trabajó la morgue. O sea, había científica trabajando, pero una cuadra antes pusieron todo, o sea, vallaron y no permitieron. Nosotros no sabemos, no vimos específicamente si hubo muertos, si ellos encontraron algo ahí, la verdad que no lo sabemos. Puede ser, qué sé yo, porque hubo también muchos animales muertos. Lo que sí, nosotros, por ejemplo, después de unos días sentimos había olor fuerte, muchos olores fuertes. Pero también sé que hubieron animales muertos. Entonces, no pudimos saber en qué, es como que en ese tiempo estábamos muy ensimismados en nuestros problemas y no fuimos más allá de nosotros mismos. Estábamos con la pérdida, entonces es como que nos quedamos cada uno en su propio lugar tratando de recomponerse, de reponerse. Y no fuimos a mirar más allá de nosotros. Porque esto no queda tan lejos. O sea, justamente hay un predio que en ese momento se usaba como un privado, que es un predio de la empresa de Sur, que está ahí y tiene todo como cercado y no permitía el acceso. Nosotros no podíamos ir a mirar. Después vimos que la policía y bueno, estaban siempre. Después previos a eso, porque bueno, después yo no sé qué pasó de todo eso. Claro, está bien. Bueno, y volviendo un poco como a esa noche, vos saliste con tus hijos, primero le dijiste a tu cuñada que salga, atendiste el Sí. teléfono, y esto a No, qué hora fue más o menos. ¿cómo? ¿A qué hora fue más o menos que atendiste el teléfono y le hablaste a tu cuñada? Y todavía estaba por oscurecer, todavía era cerca de día, o sea, creo, esto fue en abril, el horario un poco ya empieza, como que empezaba a oscurecer, estaba todavía entre claro y oscuro, Tipo 7 de y la tarde, más o menos. tipo 7 de la tarde, tipo 7 de la tarde, y bueno, cortamos, lo que hicimos fue, nosotros tenemos perros, subirlos porque yo tuve un poco más de 1 metro 40, 1,50 m. Y bueno, tengo un perro, Rottweiler, y lo subimos arriba y nos fuimos, porque todo el mundo le tiene temor, y bueno, ellos también ese día empezaban a huir. No, yo, por ejemplo, cuando salgo, ya mis perros que están para adelante ya no estaban, ya se habían ido, yo no sé dónde, pero se fueron, y después a los días volvieron. Imagínate, volvieron, ellos supieron volver. Y yo me fui en una vecina y ella también se estaba inundando. Entonces nos íbamos corriendo de vecinos. Nos íbamos corriendo y bueno, hasta que después dejó de subir y esperamos que amaneciera en ese vecino, todos sentados, y bueno, nuestros hijos dormían como podían en la UPA. Yo tengo en ese momento chicos, tenía 3 y 2 más grandes. La nena que se fue a estudiar no volvió esa noche, quedó en la casa donde estaba. Al día siguiente supe de ella, o sea, para mí fue una angustia. Mi cabeza estaba en ella. Y pensar también en mi cuñada, si salió, tal así que ella no fue la única que llamó, ella se estaba inundando, ella se estaba llenando de agua y seguía llamando que la vengan a salvar. Y bueno, tal así que llamó a otra hermana que vive en Tolosa, ella de Tolosa vino caminando y se metió hasta el cuello y se fue hasta la casa y empezó a llamar. Imagínate vos, esas locuras uno hace. Ella se metió hasta el cuello, agarrándose de las rejas, se fue hasta la casa y empezó a llamarlos, a gritarles, y esto, oscuridad total. Y mi hermano, desde el techo de la casa que él había subido, le respondió que se fuera, porque ellos estaban bien. Y ahí ella se fue de vuelta a Tolosa caminando, sola, a la noche.
Una chica de 20 y pico de años, qué sé Terrible. yo. Sí. Son historias que, bueno, que cada uno vivió su historia, su propia historia, y dentro de todo, en la misma historia. Claro. Sí, esa historia colectiva de la ciudad. Sí. Bueno, y más o menos a qué hora paró de llover y empezó a bajar el agua. Y bueno, paró de llover como a las 9, 9:30, y empezó a bajar al día siguiente, al día siguiente. Nosotros vinimos esa mañana temprano y todavía había agua, pero mi casa empezaba a despejarse de agua. Y bueno, cuando entras es la desolación, porque eso está todo caído, todo mal, todo dado vueltas, y realmente no sabes por dónde empezar. Y me acuerdo, no sé si ese día, bueno, nos empezamos a ayudar entre vecinos, porque habían vecinos como qué sé yo, mi cuñada, o que no sabían qué hacer, como que se quedaron en shock. Y hay vecinos que eh, sirvieron de impulso para salir de eso. Entonces, qué sé yo estaba acá sentada a la mañana no sabiendo por dónde empezar, qué hacer. Y vino un vecino, un hombre, se llama, ay, no me acuerdo su nombre, pero es mi vecino. Se me olvidó ahora, pero sí me acuerdo siempre. Jorge. Y agarró la escoba él y empezó a limpiarme la casa, a barrer. Bueno, cuando él empezó por una habitación a baldear, empezamos todos. Es como que con lo tuyo, con lo propio, cuesta un montón, pero cuando alguien viene y te muestra como por dónde empezar, es como que vas tomando otra vez el valor y de seguir. Y la verdad es eso. Y bueno, cuando lo hicieron por mí, yo también después fui caminando y a ver a mi vecino y bueno, a animar y ayudar a sacar las cosas. Tal vez vos no querés tirar algo y le digo, tíralo, o sea, tíralo. Eh, no hay que aferrarse a esto porque tenés a todos vivos. Hay personas que no tienen la misma experiencia. Entonces, lo material realmente no es tan importante, pero sí importa, pero no es lo primero. Lo primero es la vida de nuestros seres queridos. Claro, sí. Y ahí como primero recibiste ese impulso y después como que empezaste como a brindarlo porque te hizo bien a vos, esto Claro. de que tu vecino venga y empiece por un Sí, lugar y te guió. Y después lo empezaste a brindar vos. ¿Y, sí, sí. y cómo fue eso? De, ¿cómo lo percibía la gente? ¿Cómo lo recibía? ¿Qué Este, repercusión tuvo eso? yo me acuerdo que sí, que, por ejemplo, hubieron diferentes formas de obrar de las personas. Hay personas que han vivido en este barrio. Estoy prácticamente en un asentamiento, pero que hoy es un barrio. Son procesos de construcción colectiva, porque las personas construyen su lugar a partir de, bueno, vos tenés que entender que esto es el arroyo, cerca del arroyo Regimiento. Según mis vecinos de hace muchos años, esto era un humedal. Y el agua busca el curso natural. Entonces, nosotros vinimos a poner nuestras casas porque en lo político mismo hay como, nos habilitan de alguna manera, porque en tiempos electorales nos vienen a decir esto, o sea, no te digo tómenlo, yo por ejemplo me acuerdo vecinos míos, porque yo ya vine después,
dijeron, en épocas electorales vinieron a hacer campaña política y a decirnos que podemos meternos y que esto estaba en proceso de regularización y que vamos a, qué sé yo, no me acuerdo si era, hoy es Hábitat, creo, pero en ese momento se llamaba distinto, como que esto va a ser legal y va a empezar un proceso de como de darnos nuestra tierra, una cosa así. Y la gente fue rellenando el humedal y la gente buscó la manera de tener su casita. Y bueno, es la manera que puede que cada uno busca armar su lugar y así lo hicimos. Construimos no solamente nuestras casas, sino a partir de la tierra misma, a rellenar algo que tal vez no debe permitirse, pero bueno, no hay un control. Estoy justo, hay una persona, no sé si se puede hacer una pausa, digo, así le respondo. Bueno, ya está. Bueno, bueno, hoy es un barrio sumamente, ya tiene asfalto, tiene servicio, pero hay un montón de cosas que aún no. Está en proceso, pero bueno, no es una prioridad y se siguen cometiendo los mismos errores porque nosotros de algún modo, yo no sé si esto, cuánto más hubiera, qué sé yo, impactado en nosotros mismos estos actos. Pero sí esa noche se vio el impacto, se vio y se perdieron vidas y bueno, aún así yo todavía no sienta que estamos conscientes de que esto no vuelva a ocurrir porque nadie tiene dimensión de que La Plata está construida en una superficie plana y no está proyectado como para que esto no vuelva a ocurrir. Nosotros hemos abusado en las capacidades porque el reordenamiento urbano no se actualizó, esto no se contempla y aún así eh, no es todavía prioridad. No sé, se espera. Yo esto lo hablaba con las personas de hidráulica, ellos como agentes que tienen idea de lo que esto implica. Le decía, ¿cómo se siente estar en una ciudad y que a vos mismo te pase, ¿no? Que te inunde tu casa y vos entendiendo esto desde tu conocimiento. Entonces, nos pasan esas cosas que yo, por ejemplo, hice los cursos de capacitación, traté de actualizar mi conciencia, pero en lo político yo no vi a ningún funcionario cuando yo hacía esos cursos. Ellos todavía están haciendo una política que no contemple dónde estamos viviendo, no tiene esa conciencia. Realmente dependemos de la naturaleza, dependemos de Dios y es que no llueva, porque si vuelve a pasar, seguramente va a ser mucho mayor, porque eso es lo que entiendo según las estadísticas, que cada año esto excede a lo que ya viene pasando porque por un montón de cuestiones, porque no actualizamos en nuestro ordenamiento, porque dañamos el medio ambiente, porque somos más, porque la ciudad crece, por un montón de cosas. Y bueno, para mí ahí es el punto principal, de seguir acumulando, de seguir construyendo, y es algo que se va a perder. Y por ahí no es muy inteligente. Y bueno, y en eso está el trabajo que hacen la universidad, ¿no? De tratar de armar conciencia.
porque yo en el curso de educadores comunitarios que hice sobre esto, se empieza y se ve todo, se hace un mapeo de los arroyos que hay, y uno ve la cantidad de arroyos que están entubados. Y esas cosas cometemos y hacemos, armamos proyectos sobre estas cuestiones, sobre cursos. Nosotros no nos adaptamos, porque yo me acuerdo, decía, vivo en tal lugar y hay un arroyo que cruza, como si el arroyo viniera y cruzara en nuestro barrio. No, el arroyo estaba y nosotros vinimos a instalarnos, pero bueno, en ese momento uno tiene una perspectiva como más en sí misma, más en la necesidad nuestra, en lo particular, pero por eso necesitamos que cuando hayan quienes nos gobiernen tengan una amplia perspectiva, que realmente se ocupe de lo que implica gestionar y lo que implica armar, hacer algo que sea a largo plazo y no como venimos haciendo. Claro, sí. Sí, sí, porque esta situación de los arroyos y del lugar donde está construida La Plata va a permanecer. Entonces, algo que funcione en 4 años no sirve si la permanencia se va a ver afectada, así que sí, tal cual. Bueno, Nancy, y te hago otra pregunta. ¿Qué repercusiones viste, o si tenés registro, o recuerdos de lo que fue la inundación, de cómo se vio la inundación en los medios de comunicación? Sí, yo no vi tanta repercusión. Pero bueno, sí hubo repercusión, pero para mí no fue mucho de la realidad y fue sectorizado para mí. Es como que no estuvo en todos lados. Para mí, los registros mayores que hay son de la propia gente, como decís vos, de una manera desordenada, pero eso es lo bueno, que la gente en los primeros tiempos trató de visibilizar esto, pero los medios en principio incluso habían publicado datos falsos, yo no sé cuál es la intención, pero yo, por ejemplo, viendo los datos, leyendo el diario del lunes, mi zona no estaba inundada. Y solamente yo sé el daño que sufrí. Y mi casa mostraba que no, según los diarios, no se inundó. Así que para mí no tengo confianza en la difusión de la prensa, porque me parece que son más afines al poder que a la verdad. Entonces, lo que sí se visibilizó fue de la misma gente. Y eso es lo que después ellos tuvieron que actualizarse para no quedar tan mentirosos, para poder seguir dando la información. Pero bueno, hoy contamos con ese recurso de que la gente puede mostrar, tal así que al día, no sé si 2 o 3, vino medios acá en el barrio. Y bueno, como te decía, cada uno responde según su visión también, de cómo ve la sociedad, de cómo está acostumbrado a vivir en esa sociedad. Yo, por ejemplo, cuando vi los medios, me acerqué, yo muy tímidamente, y cuando empecé a ver el uso y el abuso, me empecé a levantar la voz, porque yo veía personajes del barrio que años se acomodan, pasan, no importa quién gobierne, pero ellos siguen los famosos punteros políticos
y se siguen acomodando y siguen haciendo una tarea, un rol que no es muy constructivo, no es muy honesto, si se quiere, porque tampoco va mucho en función. Es como que el propio gobierno recurre a ellos de alguna manera también para contener o a la misma gente. Yo, por ejemplo, ahí el señor empezó a hablar y cuando vi la barbaridad de que estaba diciendo, me acerqué yo también y dije lo que yo veía. El señor queriendo como estaba muy acostumbrado a esas cosas, empezó a, por ejemplo, a usar términos como tráiganos acá, tenemos hambre, acá tenemos, no dijo tenemos hambre, no dijo, yo después como tomé la palabra y él dijo, necesitamos esto, perdimos todo, necesitamos heladera, necesitamos televisores, empezó a hacer su lista de necesidad y yo le decía, no puedes decir eso, necesitamos que nos ayuden a pararnos de nuevo, porque nuestra casa está en no podemos poner un televisor en una casa en las condiciones que está. Y tal así, algo tan básico le digo yo, no tenemos, para no decirte otra cosa, papel, no tenemos cosas básicas, no tenemos nada y no hay, los almaceneros del barrio se inundaron, ¿dónde vamos? No tenemos nada, tráiganos, necesitamos ayuda, no tenemos agua, está contaminada, rebalsaron las cloacas, cosas así. Entonces el señor iba y empezó a pedir cama, colchones, cama, cucheta, televisores, mesas, sillas. Y nosotros primero tenemos que resolver el problema de la vivienda. Y en ese momento manejarnos con la necesidad de ese momento. Y empezar a construir desde abajo. Es como que eso. Y bueno, tal así que eso generó tensión en ese momento con esta persona. Y bueno, en algún momento quisieron hacer los movimientos como suelen hacerlo, como bueno, acá vamos a quemar, a hacer como un corte. Y yo le dije, no, no necesitamos hacer un corte, necesitamos que la gente se acerque, necesitamos que fluya, no armar no armar impedimentos, necesitamos hacer. Y no voy a aprender, y no, nadie va a prender fuego ya suficiente, le digo, el daño que tuvimos como para seguir dañándonos, porque esto daña a los niños, el humo, porque él pretendía quemar las cosas mojadas y como señal de protesta. Y son cosas realmente absurdas. Y muchas veces las personas, por temor, porque y bueno, tal así que te digo, generó tensión en ese momento, hasta gritos hacia mi persona. Y las personas que en ese momento estaban alrededor tuvieron que decirle que se fuera, porque, porque no era así. Y bueno, le dijimos que no necesitamos un referente político, que nosotros somos suficientemente, en ese momento íbamos a tomar nosotros nuestra voz es lo que cada uno, de la misma manera, porque todos estábamos en las mismas condiciones y no necesitábamos como un intermediario. Así que... Claro. Fuerte la situación que acabas de describir, pero sí. bueno, qué bueno que pudieron ahí como lograr afianzar ese sentido común, si se quiere, porque es lógica, Sí. sentido común. Bueno, ¿y qué repercusiones sentís que tuvo todo esto de la inundación a nivel del barrio, a nivel de la ciudad, a nivel personal? ¿Qué fue lo que dejó en vos el haber transitado la inundación? Y para mí me hizo ver como que no somos una isla, no podemos preocuparnos solamente por lo nuestro.
esto es una comunidad y tenemos que, para que yo esté bien, tiene que estar bien mi vecino, tiene que estar bien la ciudad. Y para que podamos crecer, todo lo que se haga tiene que ser a largo plazo y realmente poniendo en marcha todos los conocimientos, todas las disciplinas, porque todos es como que necesitamos de todos. No hay algo que se prioriza en esto. Necesitamos la vida, la salud, necesitamos vivir en armonía. Y en esto a mí me dejó algo el sentido de comunidad, común unidad, porque como que dentro de la unidad existe la credibilidad y eso hace que podamos tener procesos constructivos permanentes que queden para los que vienen, porque si cada uno intentamos hacer un mundo a nuestra y a la forma que nosotros vemos la vida, realmente no podemos armar un mundo. Es como, esto tenemos que sentarnos a pensar entre todos. Y dejó mucho para mí, mucho aprendizaje. También dejó de que no es lo mismo involucrarse que comprometerse. No es lo mismo el que se involucra que el que se compromete. Porque el que se involucra viene y deja su opinión o deja su parte y se va. El que se compromete se queda y trata de armar, trata de construir, poniendo, si es posible, en la vida misma. O sea, se le van los años tratando de hacer. Por ejemplo, yo tengo una vecina que de San Carlos, que la conocí en esto, y ella era como algo, como respirar esto de compartir la experiencia. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en hidráulica o las obras hidráulicas, habían armado un proyecto sin afectar un interés particular. O sea, se trazó algo desviando porque tocaba un bien material de alguien. Entonces, esa vecina luchó tanto, esta vecina Inés Kremer, para que se lleve a cabo las cosas como tienen que ser por sentido común. Ella no es ingeniera, ella no es alguien con esos conocimientos, pero tiene sentido común. Como un arroyo vas a salirte de una cuadra y ir por la otra porque acá está construido algo. Y eso está en los registros. Se cambió ese proyecto porque esa señora no se bancó que se hiciera tal cosa, tal así, que tuvieron que cambiarla, no lo permitió. Y así debemos actuar. Y se le fueron, tuvo enemigos, ¿sabés los enemigos que tuvo? Incluso le pegaron en algún momento punteros políticos de ese tiempo a una señora que está diciendo algo que hay que tomar, que hay que escucharlo, por lo menos, a ver, los profesionales, escuchen. Y bueno, tal así que después armamos, imagínate todo lo que hicimos, como hicimos algo en hidráulica como un expediente, como nosotros nos propusimos como fiscalizadores de obra, comunitarios. Entonces, se tenían que bancar los señores ingenieros, seguramente que unos vecinos, sin nada, sin conocimiento, vinieran a fiscalizar las obras. Pero no porque ellos realmente hicieran lo que nosotros proponemos, no, simplemente permitirnos pasar a ver lo que ellos estaban haciendo. Y bueno, valorar también eso, porque insistimos que se termine con la obra hasta el final.
íbamos todas las semanas a presionar, si se quiere, de una manera no extorsiva, sino porque somos vecinos, vivimos acá y este es el lugar donde vamos a dejar a nuestros hijos. Y que las cosas se tienen que hacer bien. Y realmente después se empezaron a adaptar y bueno, hoy cualquiera que quiera ser fiscalizador lo puede hacer. Puede ir cuando se está haciendo una plaza, fiscalizar eso. Somos los vecinos los que tenemos que fiscalizar las obras que hay en la ciudad. Mira, no sabía que existía eso. Está re Sí, bueno, sí. qué bueno. Eh, qué bueno. Sí, nosotros no es que nosotros íbamos como metiches a orientar a nadie, no, no, no. Con eso que sacábamos fotos e íbamos a la Facultad de Ingeniería y armábamos reuniones con los vecinos y los profesionales a hablar sobre lo que estamos viendo. Y bueno, muchas cosas se han cambiado en el camino por aportes de vecinos. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando se están construyendo obras, el vecino tiene que ir a mirar, a sacar fotos, realmente, porque hay muchos profesionales dentro de la ciudad también viviendo. No porque alguien esté tal vez hoy como funcionario, porque en eso hay un montón de intereses también. Entonces el vecino es quien tiene que ir de cerca a ver lo que se está haciendo. Yo con mi vecina nos tomábamos una vez a la semana, íbamos a ver estos trabajos y después a ir a hablarlo en la facultad, acá desde mi barrio, mi vecina Azucena, y las dos hacían un calor y recorriendo las obras. Y tenía desde el ministerio que acompañarnos a alguien que estaba llevando a cabo la obra. A veces los interrumpíamos, pero bueno, es que son muchísimo dinero empleado que la gente lo va a pagar con sus impuestos. Y realmente encontré una buena manera de comunidad desde ahí y sirvió para eso, sirvió para salirnos de nosotros mismos, porque la manera es eso, poniendo el ojo también en los demás, no solamente en mi propio interés. Buenísimo. Esta diferencia que decías hoy del entrometerse o el de participar y comprometerse, ¿no? Como Sí. que claramente se ve el compromiso en esto de ir y tener la constancia. Cuando te comprometes no existe negociación alguna que te haga cambiar de lo que es el deber del deber. O sea, hay algo que, como que por eso mismo hay muchas disciplinas que estudian y entienden, y hay maneras de hacer, y también tener en cuenta lo que hay, o sea, la geografía de la ciudad. Eh, Eso, y yo agradezco también porque, como te dije, soy de un barrio, vamos a decirle vulnerable, y dentro de hidráulica, dentro del Ministerio de la Vivienda, estaba yo también participando, y me acuerdo, por ejemplo, buscando culpables. Yo tal vez siempre era la última en hablar porque, te digo, empecé tímidamente y ahí iban vecinos con título, profesiones, y me acuerdo un día un ingeniero diciendo, echándole la culpa, ¿no?, a los vecinos, diciendo que los arroyos lo ocupan los extranjeros, y bueno, yo vine de Paraguay, y que realmente es como un daño que están haciendo, echando la responsabilidad a la gente. Y, y realmente yo tuve, y qué bueno que yo estaba ahí, ¿no? Porque le pude decir ahí, así, en palabras, que realmente estaba equivocado, que no podemos echarle la culpa
o sea, porque eso es un resultado. O sea, no podemos, eso es un resultado. Que la gente vaya a vivir cerca de los arroyos es resultado de algo. Entonces, tenemos, me parece, que empezar de otro lado, a mirar dónde nos estamos equivocando para que eso realmente no ocurra. Nadie quiere ir a construir su casa al lado de un arroyo. Y bueno, la persona esa, bueno, tuvo la oportunidad de rever ese pensamiento y tal vez modificarlo un poco. Y yo también pude ver desde mi lado que tampoco sirve en ponerse en víctima, vamos a decir en esto, de decir la culpa lo tienen los políticos, la culpa lo tiene la gente que tiene dinero. No, no, no. Yo me tengo que centrar en mi responsabilidad como actor de la sociedad y cuál es mi rol. Entonces, tratar de hacer lo que me toca, la parte que me toca, y no mirar lo que hace el otro, sí, de construir. Sí, tal cual. Ay, estoy muy contenta con todo lo que estamos hablando. Es como que digo, ay, qué bueno que haya gente que piensa así. Me encanta. Bueno, lo último, así ya te libero y son las 12:20. ¿Vos crees que serviría, que sería útil en estos tiempos en los que la tecnología avanzó un montón y bueno, un teléfono es como mucho más accesible en este momento que en el 2013, que son como un par de años atrás, que exista una aplicación que te pueda como, no sé si anticipar, pero en la situación de inundación, ponele, por poner ese caso, que te dé como una guía, como ítems, como consejos para manejarte. ¿Crees que eso sería útil o crees que bajo la situación de se me está inundando la casa, lo que menos vas a hacer es mirar el teléfono? A ver, no estoy entendiendo bien la pregunta, porque ¿en qué consistiría esa aplicación? Esa aplicación, ¿qué es lo que me diría? Claro, como darte consejos, porque a lo que voy es, en el momento, en el 2013, cuando pasó la inundación, nos sorprendió a todos los platenses, nadie estaba preparado para lo que fue. Entonces, como en ese momento no había ningún tipo de preparación, conocimiento ni nada, como para poder afrontar la situación, bueno, muchos vecinos quedaron como en estado de shock, como decías hoy vos en relación a tu cuñada, otros, bueno, como instintivamente generaron algún tipo no sé, de estrategia Sí, de o de reacción. reacción, claro, casi que automática y que resolvieron re bien situaciones que capaz que si se las planteaban antes decían, no, yo con esa situación no puedo. Entonces, ahora que transcurrido el tiempo y con los avances tecnológicos que hay y el acceso también a los dispositivos, que es como bastante más amplio que en ese momento, si existiera una aplicación que te brinda información, como por ejemplo, eh, la orientación hacia dónde está más alto, más bajo, o Claro que la sí. cantidad de lluvia que está cayendo, porque viste, ahora está todo conectado con todo, entonces puede Claro. hacerse todo eso. Eh, Sí, ¿Serviría o pasaría como, desapercibido, sí. claro, Sí, sí. Yo, para mí sí serviría. Serviría yo no digo que a todos, pero a alguien le serviría. Porque como decís vos, no todos tienen acceso a lo mismo. Entonces, yo creo que sí serviría para mucha gente, pero muchas veces, como somos una comunidad, esa misma gente es quien difunde eso. Entonces, siempre le va a llegar también al otro, de alguna manera. Nosotros mismos somos difusores. Y
Yo creo que sirve. En ese momento incluso no había cómo medir la cantidad de lluvia caída, se excedió. Lo dicen aproximadamente. ¿Por qué? Porque jamás se creyó que algo así podía suceder. Y toda la tecnología que pueda haber, si cumple realmente algo en la que podamos, que pueda servir de precedente, si se quiere, claro que sirve. Sirve todo lo que podamos poner en marcha, todo lo que pueda servir para salvar una vida, no importa, una sola vida importa y ayuda. Claro que sí, la verdad que se debería, hasta ahora nosotros, por ejemplo, nuestra aplicación era llamarnos a nosotros, a los vecinos. Por ejemplo, eso fue lo que implementamos, la alerta temprana. Nosotros, los vecinos, llamamos al que vive cerca del arroyo, al que vive ahí enfrente del arroyo, le decíamos, y vecina, ¿cómo está el arroyo? Y ella nos iba describiendo al grupo de WhatsApp que tenemos, a los vecinos, de cómo está el arroyo hoy. Entonces ella ya pone, vecinos, el arroyo está grande, alerta. Y estamos alertas. Después de eso volvió la inundación, porque ya te digo, en estos procesos hay muchos actores que participan hasta desde lugares de gestión sin tener ninguna conciencia. Y, por ejemplo, un poco más se siguen poblando y hay también lagunas. Nosotros, por ejemplo, estamos acá en 138 y 70 y en 75, en la misma dirección, hay una laguna. Y hoy los vecinos están rellenando esa laguna. Están rellenando, no con los vecinos, los mismos punteros junto muchas veces con los municipios, que no saben dónde llevar los desperdicios y llevan a esos lugares. Y eso es lo que hay que focalizar, en esas cosas. Hace poquito sufrimos una inundación y no de esta manera, no había llovido tanto. Sufrimos porque eso hace que cambie el curso de esa laguna, que antes tal vez incluso estaban entubados, pero hoy exceden la capacidad porque se han llevado esas aguas en otros barrios y cosas así. Esos errores cometen. Y bueno, por eso cuando hay mesas de debates tienen que estar todos los actores, siempre tiene que haber un referente social que no sea solamente político. Tiene que abrirse la mesa a los actores porque todos tenemos intereses. Entonces, siempre, yo cuando le contaba a los ingenieros que yo veía que funcionarios municipales traían los tubos y los conectaban con los tubos nuestros, ingenieros de provincia nos decían, nosotros no tenemos conocimiento. ¿Cómo no vas a tener conocimiento de eso? ¿No hay un permiso? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Cada uno ser responsable, no querer solucionar el problema para el momento, sino a largo plazo. Sí, tal cual. Bueno, Nancy, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la charla, la dedicación que le pusiste a explicar todo. Y Sí. nada, eso, te libero, ya con esto tenemos más que suficiente. Muchísimas Y gracias a vos. no, gracias a vos. Me encantó, me hizo revivir. Para mí, de eso, de transformar un momento así en algo positivo. Para mí fue muy positivo. A veces nos tiene que pasar, o sea, lastimosamente, cuando nos pasan, a veces despiertan algunas conciencias. Ojalá que no tenga que pasar siempre así. Ojalá realmente seamos responsables ya viendo cuando le pasa a otro también, para que no nos pase a todos.